Hola, amados, bendito sea el Señor que nos ama, que nos cuida. Alabanzas a su nombre. Hemos estado hablando en la lección anterior sobre el tema Libera al ofensor. Recordamos, solamente para repasar, que estamos en la serie Cómo confrontar sin ofender, ejemplos en la Biblia. Y tenemos como texto base Lucas 17:1, parte A, que dice: imposible es que no vengan tropiezos. Les refresco un poco la memoria que estuvimos hablando sobre Jefté, sobre los cuidados que hay que tener cuando estamos enfrente a personas que nos han dañado. Ciertamente hemos de liberar esa situación, o sea, hemos de perdonar, de soltar, pero también dijimos que tenemos que aprender de las situaciones. No podemos exponernos a estar expuestos a ser objeto de daño o que nos estén hiriendo. Y leímos también el verso de Romanos 8:28 que nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bueno cuando tomamos de referente la palabra y en medio de las cosas sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, que todo al final se va a dar conforme al propósito de Dios, el cual nos ha llamado, aunque muchas veces sean momentos difíciles o cosas que no podamos explicar debido a la intensidad o a la dificultad que conlleva. Oramos. Señor Jesús, estamos hablando de un tema muy interesante que sabemos que te gusta, que tiene que ver con el perdón, enfocados en que debemos de liberar al ofensor. Tú nos estás hablando de tomar la postura de hijos del reino, de empoderarnos, de creer en que somos valiosos, pero también dar ese lugar de valía a nuestro prójimo. Y en el nombre de Jesús queremos hacer las cosas bien. Así que te pedimos que sea tu palabra de consejo en esta oportunidad una vez más. Nosotros intencionalmente escucharemos y tomamos nota, Señor, para poder hacer las cosas bien, para tu honra y para tu gloria. Bendice a tus hijos, bendice a cada persona que se toma este tiempo para dedicarlo a sí misma y principalmente a ti, para escuchar el consejo. Ponemos la palabra, la enseñanza en tus manos. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Jacob y Esaú. Cómo uno trató de comprar el perdón del otro. Quizás usted, al igual que yo, ha hecho la lectura en Génesis 27, donde nos viene hablando de toda esta situación que se da entre estos dos hermanos. Una actora muy importante en esta situación es la mamá de ellos, Rebeca, porque se une a su hijo Jacob, a su hijo menor, para conspirar en contra de Esaú, de manera que se le quite el derecho de la primogenitura. Y sabemos que la primogenitura, dentro de los muchos beneficios que traía, incluía una bendición espiritual del papá y una porción doble de la herencia. Rebeca tenía a Jacob como su hijo favorito y vemos que ella ideó el plan para engañar a su esposo Isaac, quien estaba débil, quien estaba ciego, y manipular para que la bendición no le fuera entregada a Esaú, sino a Jacob. Y la palabra nos nombra o nos cuenta en Génesis 25 que desde el embarazo ya estaba declarado que el hijo mayor serviría al menor. Y, y también todo lo que ocurrió cuando Esaú en Génesis 25, 33 y 34 vende su primogenitura por un plato de lentejas debido a que estaba hambriento.
Y nos citamos ahorita en el tema cuando Esaú se da cuenta que Jacob y su mamá los habían engañado. Él se enfureció y dice la palabra que quiso matar a su hermano. Ciertamente esta reacción de Esaú no es de sorprenderse, pues realmente hay una situación muy grave, porque va a tener un impacto a lo largo de la vida de Esaú. Y definitivamente Esaú estaba muy herido. Y su madre, Rebeca, lo que hace es alentar a Jacob para que huya hacia Harán, para que se vaya a vivir temporalmente a otro lugar, mientras se le baja el enojo, se le aplaca la furia a su hijo Esaú. Eso lo podemos leer en Génesis 27, del verso 41 al 45. La palabra expresa: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Aram, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y fue así como Rebeca envía a Jacob a la casa de Labán. Y sabemos toda la historia y todo lo que ocurrió. Y en medio de todo este proceso, vemos que Jacob encontró el favor de Dios y tuvo una transformación en la cual no solo el ángel cambia el nombre de Jacob, sino que también hace una transformación en el ser de él, de manera que cambia el nombre de Jacob a Israel, y entonces deja de ser un suplantador. Ahora en Génesis 33, del verso 8 al 11, leemos: ¿qué te propones? Le dice Esaú, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Fijémonos que Jacob nunca dijo: siento haberte robado la primogenitura y la bendición, por favor perdóname. Jacob no ofrece una disculpa formal. Básicamente dice: lo que quiero es pagar para que me perdones. Acepta mis regalos. Y puede que nosotros también nos veamos expuestos a algunas personas, algunos ofensores, que en lugar de ofrecer una disculpa, tal y como tú y yo la podríamos esperar, lo que hagan es mostrar esfuerzos indirectos como una disculpa. Quizás más de uno diga: bueno, yo me sentiría satisfecho solo con ciertas palabras. Sin embargo, como pueblo de Dios debemos madurar y mostrar madurez espiritual. Reconocer que no podemos controlar lo que hacen los demás y solo podemos controlar nuestra forma de responder.
Además, tomar en cuenta que si insistimos en que alguien nos pida perdón de una manera específica, tendremos que decirle qué es lo que queremos específicamente. Guardar rencor es como tener en la mano un trozo de carbón ardiendo. Este seguirá quemándose hasta que tomemos la decisión de soltarlo. Otro relato bíblico que nos habla sobre liberar al ofensor, darnos cuenta que no seremos los únicos, sino que hay otros que han pasado por esto y han tomado esa decisión de perdonar, la encontramos en José y sus hermanos, donde José está dejando la venganza a Dios. Y quizás esta historia bíblica la hemos escuchado una y otra vez desde pequeños. Esta historia se relata en Génesis desde el capítulo 37 y quizás hasta el 50, donde se habla de las muchas situaciones y lecciones de vida que tuvo José ante la adversidad de la vida. No solo fue vendido como esclavo por sus hermanos y también llevado a prisión por una acusación falsa, sino que al final de esas situaciones, él también resalta como un personaje destacado en Egipto, una persona que pone en marcha un plan que salva la vida de muchas personas. Y dentro de esta labor, él se reconcilia con sus hermanos. ¿Y por qué? Porque ellos tenían miedo en un inicio que él se vengase de ellos por el daño que le habían causado. Mas, sin embargo, acorde al relato bíblico, nos damos cuenta que José ya había decidido desde hacía mucho tiempo que la venganza era un asunto de Dios. Entonces, a pesar de las cosas que sufrió, de todas estas injusticias perpetradas contra él no quiso vengarlas, sino que él decide actuar de una manera distinta. Y aquí queda expuesto entonces otro nivel de madurez espiritual. Hay más de una persona que también toma esta decisión y se atreve a ir a otro nivel de madurez espiritual. No solo se rehúsan a vengarse, sino que también están dispuestos a tratar al ofensor de una manera distinta. En Mateo 5:44 leemos: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ante lo que hemos expuesto, estamos dispuestos a amar, a bendecir, a hacer el bien y a orar por aquellos que nos han hecho mal. Realmente usted puede pensar si está dispuesto. ¿Estamos dispuestos a estar dispuestos? No se puede sentir resentimiento hacia una persona por la que estamos intercediendo constantemente y pidiéndole a Dios por ella para que la bendiga y la haga prosperar. Así que tratar a veces estas personas como nuestro enemigo bajo el contexto bíblico quiere decir que vamos a pedir, vamos a bendecir, vamos a amar, vamos a hacer el bien. Y esto muy probablemente va a traer muy buenos frutos. Hemos de centrarnos en el futuro. Es necesario que no estemos viendo para atrás. Y si en algún momento vemos hacia el pasado, nuestro objetivo debe de ser sacar de ahí información útil que nos beneficie en el presente que estamos viviendo. En 1 Samuel 17, 34 al 36, vemos que David echó una mirada positiva al pasado antes de matar a Goliat. Leo: David respondió a Saúl:
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Con este ejemplo, diremos que si vamos a mirar para atrás, hemos de asegurarnos que nuestro propósito sea pensar en una victoria o en recordar una lección aprendida. Mirar hacia atrás debería darnos fuerza y coraje para enfrentar el presente. Muchos se dan ese permiso de mirar hacia atrás constantemente en lugar de centrarse en el futuro. Y el tema es que no miran hacia atrás para aprender de lo que han vivido, solo se dedican a lamentarse por lo que ha ocurrido en el pasado. Suelen decirse, ¿por qué a mí? Y con esta expresión, antes de que puedan darse cuenta, habrán arruinado su futuro. En Filipenses 3, del verso 13 al 14, las escrituras nos dicen, hermanos, y es Pablo el que está hablando, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos traer a cuentas el recordar a la esposa de Lot. Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra por la maldad. Envió a los ángeles para advertir a Lot y a su familia de que debían de salir de ese lugar. De acuerdo al relato bíblico en Génesis 19, versículos 17 y 26, las palabras que les dieron fueron muy claras. Escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Mas sin embargo nos damos cuenta que la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. La esposa de Lot desobedeció una orden directa que se le dio y prácticamente quedó paralizada mirando hacia atrás. Así que nosotros no podemos anclar nuestra vida, nuestras conversaciones en el pasado, porque eso es una tragedia. Y principalmente, ¿qué tragedia? Lo podemos ver en las personas que son creyentes. Porque ¿en dónde está el trabajo de la cruz? La transformación que Dios trae. Esas personas que usualmente están hablando del pasado y mirando a lo que fue, nadie disfruta de su compañía. La mayoría de sus familiares, de los que están cerca de ellos, cortan las posibilidades de conversación o de compartir, debido a que es aburrido estar escuchando quejas, estar escuchando cosas males, rememorando situaciones del pasado y tal vez hasta con ello iniquidades, cosas que no aportan nada para el futuro. Si usted se identifica que cae en esa costumbre, únase conmigo y nos apoyamos para pedirle al Señor que nos ayude o le ayude a usted a centrarse en el futuro. Tengamos en claro que no somos la víctima eterna de nadie y que si algo ha pasado, permitido ha sido por Dios, porque al final será para nuestro bien. Recordemos la palabra en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de liberar al ofensor, de centrarnos en el futuro, de no permitir que el pasado esté dictando la calidad de vida del presente o del futuro que vamos a tener nosotros. Tomemos también de ejemplo el relato de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales el rey Nabucodonosor lanzó al horno. ¿Recuerda? Dios los salvó del fuego y ni siquiera olor de humo tenían. Así dice la palabra en Daniel 3:27. No había indicio alguno en ellos que indicara que habían estado en el fuego. Puede que nos encontremos con muchas personas que huelen a fuego. ¿Por qué? Porque sus actitudes dicen: he pasado por el fuego y estoy molesto con el mundo por ello. Son personas a veces maleducadas, insensibles, malhumoradas. Personas que tienen una actitud que nos dice que siguen viviendo en el fuego de la aflicción. Muchos atados a los recuerdos del pasado reviven dolor día tras día, se revictimizan y son como aquel elefante del circo, al cual un curioso le preguntó al entrenador del elefantito cómo un animal tan grande podía ser mantenido bajo control solamente encadenándolo a una estaca clavada en el suelo. Porque estaba claro que podía arrancar la cadena con poco esfuerzo. Y el entrenador respondió: ¿no lo entiendes? Cuando el elefante era pequeño y no era consciente de su fuerza, lo ataron con una cadena para limitar su movilidad. El elefantito aceptó esa limitación como una realidad permanente. Así que, ya ves, no es la cadena lo que lo mantiene atado, sino el recuerdo. Hoy el Espíritu Santo está hablando. Si estás atado por recuerdos debilitantes, aquí hay un antídoto que procede directamente de la palabra de Dios. Lo voy a estar leyendo en Isaías 26, versos 13 y 14. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Sea cual sea el recuerdo, amados, que nos puede mantener atrapados, hemos de tomar la decisión de abrazar la gracia, de declararnos libres de esa atadura, de proclamar que estamos libres. Y por el poder de la palabra, esas cadenas, esas ataduras van a desaparecer. Podemos emplear la palabra de Dios para conseguir esa libertad, porque la palabra de Dios tiene vida, es poderosa. Y así nos lo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dentro del reto que tenemos con esta palabra que hemos estado estudiando y este tema sobre libera al ofensor, que nos quede claro que no tenemos por qué estar atrapados en el pasado, reviviendo las ofensas que nos han afligido, sino que en lugar de eso hemos de tomar la actitud de hijos de Dios. Y número 1, tener cuidado de lo que expresamos con nuestra lengua. Ninguna palabra negativa salga de nuestra boca. Hay hábitos
que cuando se practican por más de 15 días, ya quedan instaurados en nosotros. Así que neguémonos a estar discutiendo o hablando de cualquier tipo de injusticia o daño del pasado. Hemos de responsabilizarnos ante lo que pasó y tener cuidado de no exponernos a gente que nos esté alimentando la negatividad, porque esta es contagiosa, sino más bien hemos de enfocarnos en la palabra de Dios, porque ella nos bendice, nos nutre, nos da vida. Y hemos dicho una y otra vez la palabra de Jeremías 29:11, los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. También hemos entonces de comenzar a hablar y planear las cosas que nos gustarían hacer. Hablaré de los proyectos, de las actividades, poner fechas, planear cómo vamos a llevar a cabo esas cosas nuevas. Y con respecto al perdón, simplemente tener esa posición de que nos hemos liberado de todo dolor, de todo deseo de venganza ante el mal recibido. ¿Y con qué fuerza? Bueno, con la que nos dice la palabra en Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere que usted y yo seamos canales de gracia y de misericordia. No que estemos estancados y que casi el agua se ponga putrefacta y seamos como un pantano. Hemos de ser un canal para que fluya la palabra de Dios, porque Dios desea fluir en nosotros, y cuando hay perdón, Él nos concede que también aquellos pecados nos sean perdonados. Y recordemos la palabra de Mateo 6:15 que dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Son decisiones que van a tener impacto a corto y a largo plazo. La sugerencia es: liberemos al ofensor. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta reflexión. La tomamos, Señor, cerca de ti. Y te decimos gracias por sanar nuestras heridas. Gracias porque tú eres el que nos das fuerza para seguir adelante. Gracias por la gracia, porque cuando nos abrazamos a ti, entendemos que tú tienes siempre planes de bien para nosotros. Y aunque el enemigo y las circunstancias se levanten, mayor eres tú en cada uno, y nos permites ir como la luz de la aurora, la cual va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendigo cada uno de mis hermanos, sus relaciones contigo, personales, y también las que tienen con los demás, en esa interacción, que haya sinergia, coinonía, llenura del Espíritu Santo, unidad, para que todos podamos andar en acuerdo. Y en el momento que se presenten los conflictos, podamos confrontar de manera asertiva, para que tu nombre sea puesto en alto, para que todos nos sintamos plenos y para que vayamos madurando acorde a esa madurez de hijos de Dios, a ese carácter que se nos ha dado. Al tener el Espíritu Santo en nosotros, el fruto manifiesto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y de la templanza. Pues tu palabra dice: contra tales cosas no hay ley. Amén. Damos gracias al Señor, porque son grandes sus maravillas, son formidables y asombrosas. Que el Señor lo sorprenda, que el Señor lo anime, que el Señor se derrame con su Espíritu Santo sobre usted, para que suba a ese monte y tome la posición de hijo y se apropie de las bendiciones que el Señor le ha dado. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se les ama y se les bendice. Que estén muy bien.